Muy bien. Próximo fin de semana estaremos, Dios mediante, en Pilar, nuestro retiro. Vamos a hacer una pequeña experiencia de retiro. Póngase de pie, salude a su vecino de al lado y al de atrás. Así vamos experimentando ese ambiente de retiro. Muy bien. ¿Pueden volver? Vuelvan en sí, hermanos. Muy bien. Vamos a nuestras Biblias para continuar en la epístola de San Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 5. El título de este mensaje se encuentra en el versículo 5 y es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Vamos a leer. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando una persona llega a la fe cristiana, deja de ser mundana. ¿Están de acuerdo con esa expresión? Bueno, en el mundo evangélico, un gran porcentaje del mundo evangélico contemporáneo diría que no. Yo creo firmemente, por toda la escritura, que cuando una persona se convierte a Cristo, deja de ser mundana. Ya no apetece a este mundo, por lo menos como antes. Son los primeros indicios de que Dios ha hecho algo en su corazón. Cuando decimos que deja de apetecer este mundo, lo que significa es que ya no pertenece a este mundo. ¿En qué sentido? En el plano espiritual, no físico, obviamente que no físico. Ya no es esta persona arrastrada por la corriente de este sistema. Cuando la Biblia habla de mundo, ya hemos visto eso en capítulo 2, habla como de un sistema, como una corriente poderosa que arrastra todo, y todo lo que arrastra es arrastrado porque está muerto. Pero esta persona ya no es arrastrada por la corriente de este sistema que se opone a Dios, es decir, esta corriente va en dirección opuesta a la verdad de Dios, porque esta persona manifiesta ahora un poder para vivir contra la corriente. No solo no es arrastrado por la corriente, sino que milagrosamente ahora comienza a vivir contra la corriente. Y eso sí es un milagro. ¿Qué ha pasado con esta persona? Observen la expresión en el versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa nueva vida poderosa se llama una fe que vence al mundo, o una fe victoriosa.
Juan lo va a decir de la siguiente forma. Si alguien está creyendo, es porque ha nacido de nuevo. Y si alguien ha nacido de nuevo, es por obra soberana de Dios. Ese será el bosquejo sencillo. Lo vuelvo a repetir. Si alguien está creyendo, es porque ha nacido de nuevo. Y si alguien ha nacido de nuevo, es por la obra milagrosa y soberana de Dios. Bueno, vamos a documentar esto. Versículo 1. Todo aquel que está creyendo. ¿Por qué estoy usando esas palabras? En tiempo presente. Porque es el verbo que usa Juan. Nosotros leemos todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, pero en el idioma original que escribió su autor, Juan, es un verbo presente. Es decir, todo aquel que está creyendo en Jesús o que Jesús es el Cristo. Es una acción continua, permanente, no es un evento puntual. La fe genuina, por lo tanto, cree hoy, seguirá creyendo siempre. Esa es la idea. La fe genuina es una fe permanente. Y normalmente cuando nosotros leemos a Juan hablando de creer, siempre está en la mayoría de las veces, si no todas, está en tiempo presente. Lo que indica que la fe cristiana es una fe perseverante. La fe cristiana es una fe perseverante. Por ejemplo, Juan usa esa misma expresión que nos puede ayudar a ilustrarlo. En Apocalipsis 2:13 dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, la fe cristiana es una fe que va a ser probada por momentos, pero es una fe que al ser probada se purifica. No es una fe que se apaga y que muere. Es una fe que tiene vida y es una fe que persevera. Observen, 1 de Pedro 1:7, lo cito. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, hablando del oro, ahora vuelve a la fe, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, la fe, que es más preciosa que el oro, cuando es probada, la fe genuina, cuando es probada, la prueba de que es genuina es que se aumenta su valor. Es una fe purificada por la prueba. Esa es la fe genuina. La fe genuina puede ser muy pequeña, dijo Jesús, como el grano de mostaza. Muy pequeña. Pero créanme que va a sobrevivir a todos los asuntos hostiles de este mundo. ¿Por qué? 1 de Juan 5:5. Porque es la fe que vence al mundo. Esa fe, que es del tamaño del grano de mostaza, es muy pequeñita, pero es suficiente para perseverar en el tiempo. Hoy es muy pequeña, probablemente, pero como es genuina, va a crecer. Y va a crecer aun cuando fuese probada por situaciones difíciles. Quisiera ahora explicar qué significa creer que Jesús es el Cristo, porque dice todo aquel que cree, es decir, todo aquel que está creyendo en Jesús con esta fe perseverante, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, yo quisiera saber qué significa cree que Jesús es el Cristo. Y para eso me voy a remitir a Mateo 16, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, diciendo,
¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Es decir, se estaban diciendo un montón de cosas y todas eran incorrectas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién responde? Simón Pedro, claro. Simón Pedro es el vocero. Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Pedro, lejos de ser aplaudida por el Señor y para que Pedro se sienta orgulloso, todo lo contrario, la respuesta de Pedro, que tiene una precisión teológica de un estudiante avanzado de seminario, para esos días, por lo menos, lo dijo en un contexto que ni siquiera había iglesias, ni seminarios, ni libros, ni teología sistemática, ni nada de eso. O sea que su respuesta fue asombrosa en un tiempo donde solo había oposición, rechazo e ignorancia. Jesús dice, Pedro, esta respuesta no viene de vos mismo. Esta respuesta, que es preciosa y precisa, no viene de vos mismo. Viene por revelación de Dios. Es decir, no es producto de tu sabiduría, de tu inteligencia. Viene por revelación de Dios. La pregunta es, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? Porque esto nos va a llevar a saber si nacimos de nuevo. Calvino escribió sobre esto lo siguiente: creer que Él es el Cristo es esperar de Él todas aquellas cosas que han sido prometidas con respecto al Mesías, según la ley. A través del Mesías se prometió la restauración completa de todas las cosas, la justicia y la felicidad. Es decir, tomar todo lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías y ahora tenerlo en carne delante de sus ojos y preguntándoles, ustedes realmente, ¿qué creen? Momento crítico, porque si había dudas, ese era el momento de expresarlo, ¿no? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, estamos convencidos. Entonces fue allí que Jesús les dice, esto te lo reveló mi Padre. Y esto es verdad, porque te lo reveló mi Padre, es verdad. Ese soy yo. Ya dijimos que el tiempo es presente, está creyendo, está confiando que Jesús, como el Mesías, traerá la salvación prometida. Él es el Salvador de este mundo, de este planeta, de la raza que está colapsada por el pecado. Vino a salvarnos y vino a salvarme a mí, porque es una fe individual. Esta salvación ya es una realidad que se consumará en el futuro. Es decir, el creyente cree en Jesús, ya tenemos vida eterna, pero que la consumación de todo lo que implica la vida eterna se hace esperar. Y es un hecho que participaremos en el siglo venidero y bienaventurado reino de Dios. Es decir, el que está creyendo, realmente está creyendo que Jesús trae absolutamente todo lo prometido desde los profetas, no solo a este mundo, sino a mi vida, y me hace partícipe de este reino prometido. Por lo tanto, un creyente en sí mismo es una obra milagrosa de Dios. De la misma forma que Jesús le dice, Pedro, esto no salió de tu corazón,
esto vino como revelación de Dios. De la misma forma, lo dice la Escritura. ¿Dónde? Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, el creyente es una obra de Dios. Dios toma algo muerto, le concede vida, lo llama, lo hace una nueva criatura, totalmente nueva, diferente, desde adentro, pone nuevos afectos hacia él mismo, hacia Dios, y ahora esta persona ama a Dios y como consecuencia ama al prójimo. Todo esto ocurre y le llama justamente Pablo, somos hechura suya, obra de Dios, creados. La idea de creados es totalmente nuevos. Adán, ¿qué pasó con Adán? Se arruinó. ¿Qué pasó con esta persona que cree en Jesús? Es hecha de nuevo. Es una nueva creación de Dios. Un poema. Realmente en el original la palabra es artística. Dice, somos porque somos hechura suya. Un poema, una obra única de Dios. Cada creyente es una obra única de Dios. Un poema que los ángeles anhelan mirar. Primera de Pedro 1:12. Cada creyente es un espectáculo en sí mismo. Y los ángeles que no experimentaron la salvación, miran la salvación aplicada en los pecadores, hijos de Adán, porque ellos fueron testigos cuando la humanidad colapsó. Y ellos dicen, no puede ser. No puede ser tanta gracia. Un pecador salvado por gracia es un espectáculo glorioso del poder y de la gracia de Dios. Ahora, estas obras de Dios se dan cuando predicamos el Evangelio. Esta obra poderosa de un pecador siendo o haciéndose un cristiano, una nueva creación de Dios, ocurre no divorciado del evangelismo. Estas obras de Dios, estos pecadores llegando a la fe, ocurre cuando predicamos el evangelio. El evangelio no incluye la explicación, es decir, cuando una persona escucha el evangelio, no necesariamente tiene que escuchar estos misterios. El evangelio no incluye la explicación de estos misterios maravillosos que ahora nosotros disfrutamos. Pero en la explicación del mensaje del evangelio que un pecador necesita escuchar, sí debemos hacer un fuerte énfasis en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. No en los detalles misteriosos, pero sí en la gracia de Dios. Dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, para creer necesita saber qué implica. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Versículo 5, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué debo incluir en el mensaje para que sea el evangelio bíblico que las personas necesitan escuchar para que el milagro ocurra? Bueno, que Jesús es el Hijo de Dios. Necesito explicar que Jesús es el Hijo de Dios, claramente, versículo 5. Que vino al mundo en carne. Eso, ¿de dónde lo sacamos? Era lo que los falsos maestros estaban negando, que Jesús no era realmente humano, que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne, es decir, se hizo uno de nosotros. ¿Qué vino a hacer? A salvarnos. ¿Por qué vino a salvarnos? Porque estamos perdidos. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Y acaso no podemos hacer algo por nosotros mismos? No.
Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo todas las verdades están unidas y son inseparables? El Hijo de Dios vino a este mundo en carne a salvarnos porque estábamos perdidos y porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva, ¿cómo nos salva? La cruz. La cruz es central en el Evangelio. La cruz fue el pago que Jesús hizo en nuestro lugar. Yo pensaba mientras cantábamos, contemplaba esta cruz y me imaginaba, si yo creo que el que está muriendo ahí lentamente es el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, y que es inocente, yo estaría mirando al cielo y diciendo, Padre, sálvalo. El asunto es que el Padre no intervino, porque si Él no moría, todos moríamos. Él murió por nosotros y lo hizo voluntariamente y el Padre lo entregó voluntariamente y esa muerte que fue horrenda fue por nosotros. Y el cielo se oscureció como Dios desamparando a su Hijo y evidentemente lo desamparó para poder ampararnos a nosotros. Tengo que explicar estas cosas. Tengo que explicar teológicamente lo que sucedió en la cruz, que fue por nosotros, que Cristo asumió nuestros pecados, que murió como hombre, no como Dios, pero no podemos separar a Dios de su humanidad. Él murió, el Hijo de Dios murió en la cruz. Siendo Él justo y santo, tomó nuestro lugar, que no somos ni justos ni santos. Por lo tanto, Él no murió por sus pecados, murió por los nuestros. Eso dice la Biblia. Murió por nuestros pecados. Y realmente murió. ¿Cómo sabemos? Porque fue sepultado. Su cuerpo fue bajado de la cruz sin antes los expertos de la muerte comprobar que realmente había muerto. Y por las dudas atravesaron una lanza a su costado para saber realmente que él estaba muerto. Y él estaba muerto, fue puesto en una tumba y la Biblia dice que al tercer día resucitó. Eso debe estar incluido en la fe. Tengo que creer realmente que Él está vivo, porque un Salvador muerto a nadie salva. Cristo resucitó y está sentado, está entronado, victorioso al lado del Padre. Él ascendió a los cielos como Señor de todo. Y la Biblia dice que un día todos los seres humanos reconocerán que Él es el Señor de todo. Ese hombre que rechazamos, ese hombre que blasfemamos, que escupimos, que rechazamos, que crucificamos, en un sentido, es el Hijo de Dios que está entronizado por Dios como el Señor de todo. Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, llamando a los hombres a venir por medio de Cristo, su Hijo, a Él. Dios está llamando a los pecadores a venir a Él por medio de Cristo. Es decir, es la única forma de salvación para los pecadores. ¿Cómo debo venir a Dios? En arrepentimiento. Tengo que estar realmente arrepentido de mis pecados, de lo que yo soy, de lo que hice, y delante de Dios, en fe, poniendo la fe en Jesús para perdón de mis pecados y reconciliación con Dios. Todo esto implica, aunque la expresión es muy sencilla, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ha nacido de nuevo. Pero Juan da por hecho que todos ellos, los receptores de esta epístola, sabían que es mucho más que sencillamente creer. Creer en el sentido intelectual. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan, pero no son creyentes.
Por lo tanto, si alguien está creyendo, tiene que estar creyendo estas cosas que mencionamos. Y si está creyendo en estas cosas que mencionamos, se van a ver los resultados en su vida. Porque no es un asunto simplemente de creencias. Es una creencia que afecta al ser completo. Si alguien está creyendo, número 2, es porque ha nacido de nuevo. Y Juan nos explica el origen de esta fe perseverante. Si alguien está creyendo, es porque ha nacido de nuevo. ¿Quién está creyendo? Es porque ha nacido de nuevo. Y con esto voy a decir algo que para algunas personas le va a resultar como sorprendente. El nuevo nacimiento es antes que la fe. El nuevo nacimiento es antes que la fe. Para decirlo de una forma sencilla, Dios nos da vida para que podamos creer. Es decir, la iniciativa no es nuestra. Yo recuerdo nítidamente la primera vez que me encontré con este asunto. Fue hace varios años, fue una charla con un amigo, pastor, estudiante del seminario, que me planteó esta pregunta. Dardo, quiero saber qué crees sobre el orden de estas acciones. Si nacemos para creer o creemos para nacer. Nunca me había puesto a pensar en estas cosas porque para mí evangelismo era algo pragmático. Pero por un momento me detuve a esa pregunta tan profunda. Generó en mí entrar en estas verdades teológicas preciosas, hermanos, realmente preciosas. Vuelvo a la pregunta, ¿nacemos para creer o creemos para nacer de nuevo? Los teólogos del pasado han intentado colocar en orden todas las obras relacionadas con la salvación del pecador. Si bien la salvación es una unidad, y sabemos que es una obra de Dios, esta obra de salvación está conformada, podríamos decir, por muchas subobras. Es una obra que está conformada por muchas obras que están relacionadas con la salvación del pecador. Y alguien ha presumido que todas estas obras, que son una unidad salvífica, tienen un orden lógico o en apariencia lógico. Y regresando a la pregunta de mi amigo, ¿nacemos para creer o creemos para nacer? La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? Bueno, la gramática, que es importante a la hora de pensar en estos asuntos, la gramática nos dice, porque créanme, entre paréntesis, los escritores usaron gramática para escribir. La gramática nos dice que creemos como resultado de haber nacido de Dios. Es decir, porque nacimos de Dios, podemos creer. Versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo, entre paréntesis, ese milagro, si alguien está creyendo esto que la mayoría del mundo no cree, ¿saben por qué está creyendo? Porque ha nacido de Dios. Eso es lo que implica este versículo. Una traducción más exacta sería algo así. Todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo es uno que ha nacido de nuevo. Es decir, si está creyendo es porque ha sido tocado por Dios. Dice Efesios 2.1, un versículo súper conocido. Y Él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Las implicancias de este versículo, ya lo hemos tratado en otros sermones, pero en este contexto nos debería llevar a pensar
en el paralelo con la vida física. Es exactamente igual. Si alguien muere, no se puede resucitar a sí mismo. Y si nosotros estábamos muertos, necesitábamos un poder resucitador o vivificante. Bueno, esa es la regeneración. Y el paralelo con la vida física es exactamente igual cuando hablamos del nuevo nacimiento. En todo el proceso, desde el comienzo hasta el final, no tenemos parte en nuestro nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? No es nuestra elección vivir, existir. Nadie eligió existir aquí. Nadie eligió nacer. No estaba en nuestras manos. No nacemos por voluntad propia. No generamos nosotros la vida, ninguna etapa de todo el desarrollo de una vida. Nada, absolutamente nada. Pero quiero decirles algo. Tampoco generamos algo en nuestro nacimiento espiritual. Nada, absolutamente nada. Juan lo dijo de una forma muy clara en el Evangelio. Dice Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre o a los que están creyendo en su nombre. Que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí Juan está haciendo una conexión entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Ninguno eligió nacer, no fue una decisión propia. De la misma forma, el nacimiento espiritual no es por voluntad del propio hombre, es absolutamente una decisión de Dios. Para decirlo de alguna forma, la chispa de vida es de Dios. Esa primera chispa en todo el inicio del proceso salvífico es de Dios, no es nuestra. En Santiago 1:18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esa chispa de vida es iniciada por Dios simultáneamente con la predicación de la palabra de Dios. Es por eso, si alguien va a llegar a la salvación, es porque está expuesto al Evangelio de Jesucristo. Esta nueva vida espiritual, llamada también regeneración por los teólogos, nos habilita para creer en Cristo. Por eso mencioné, ¿nacemos para creer o creemos para nacer? Realmente, nacemos para poder creer. Según Santiago, esto ocurre cuando oímos el Evangelio. Pedro, capítulo 1, versículo 23, lo dice así. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dios nos da esa chispa de vida para poder creer. Y eso está simultáneamente producido por Dios por la exposición de la palabra de Dios. Efesios 2:8, Pablo lo dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. Pablo dice, y esto no es de ustedes. ¿Qué es esto? Es todo lo que vino explicando desde el capítulo 1. Toda esa salvación asombrosa, planificada por Dios, ejecutada por Cristo, llevada adelante de una forma práctica por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, la Trinidad involucrada en la salvación de los pecadores, todo eso que comenzó en la eternidad pasada, todo eso no es o no procede de ustedes. Eso es lo que está diciendo Efesios 2:8. Y entonces es un don de Dios. Es un don de Dios.
todo el proceso de nuestra salvación es un don de Dios. Todo lo que explicó Pablo en el capítulo 1 de Efesios, que es un capítulo sumamente profundo, precioso, teológico, los Alpes suizos de la teología, todo eso, nada de todo lo que menciona ahí es de vosotros. Es un don de Dios. Todo el proceso de nuestra salvación no comenzó en nosotros, sino en Dios, y antes de que existiera el mundo, por lo tanto, antes de que existiéramos nosotros. Cuando el mundo no existía y estaba todo planificado por el Trino Dios, todo comenzó allí y se desarrolló sin nuestra ayuda. Nada de esto pertenece a ustedes, es un don de Dios. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si bien somos activos en ejercer fe en Cristo, y es responsabilidad del pecador arrepentirse y creer en Jesús, finalmente esa fe es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Si alguien está creyendo que Jesús es el Cristo, es porque ha nacido de nuevo. Esa es la explicación que está haciendo Juan aquí. Por esa razón dice Efesios 2, 9 ahora y 10, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Las criaturas no participan en su propia creación. Así funcionan las cosas. Pero para la mayoría de los evangélicos, y me incluyo en algún periodo de mi vida, es como yo pensaba que funcionaban las cosas. Si bien Dios me salva, yo lo elijo a Él. Yo inicié esta gran relación de amor con Dios. Pero cuando uno ajusta el lente y comienza a mirar estos asuntos que a la mayoría de las personas no les interesa, pero aquí hay alimento para el corazón. Y yo diría, aquí hay un alimento que mortifica nuestro orgullo, porque realmente es un golpe doloroso al orgullo humano. Entonces, soy creyente porque Dios hizo absolutamente todo por mí. Sí. Hay personas que llegan a nuestra iglesia, y ha pasado, y cuando descubren que nosotros sostenemos estas doctrinas, que las vemos claramente en la Biblia, no las inventamos nosotros, se van. Ha pasado. Se van porque entienden que no comparten estos asuntos. Porque son difíciles de... ¿No? Pero ¿por qué nos cuesta que pase? Bueno, por el orgullo. Recuerdo una charla que se dio en un desayuno en la casa de un pastor que no entendía las doctrinas de la gracia. Las conocía, pero no las terminaba de asimilar. Tenía muchas preguntas. Y en esa casa estaba hospedado el pastor Miguel Núñez para una conferencia. Y por la gracia de Dios, yo también estaba en esa casa. Debe haber sido que yo le llevaba las maletas al... Pero ahí estaba yo en el desayuno y el dueño de casa sacó el tema. Yo dije, uy, esto va a ser muy bueno. Surgió el tema y el pastor Miguel, con mucha paciencia y empatía, le compartió su propia historia. No había apuro, las reuniones eran a la noche, así que fue un desayuno, almuerzo y yo disfruté más ese desayuno que la conferencia. Y Miguel, pastor Miguel, habló de una crisis que él enfrentó, no recuerdo los detalles, pero cuando él por primera vez descubrió estas doctrinas,
sufrió una crisis de fe severa. Yo creo que en alguno de sus videos donde cuenta su relación con las doctrinas de la gracia, creo que él cuenta esta historia. Él era doctor en un hospital, era miembro de una iglesia, creo que era anciano. Acá tenemos una miembro de la iglesia del pastor Miguel. No sé, si digo algún bolazo, decime. Pero recuerdo bien esa historia. Y él dijo, siendo médico, él bajaba en el ascensor con una crisis de fe tremenda, porque él decía, no puede ser, no puede ser. Y llamó a su pastor y le dijo, tengo una crisis de fe, tenés que ayudarme, tenemos que reunirnos, juntémonos. Pero finalmente no hizo falta, porque Dios abrió su entendimiento y todo fue resuelto. Y desde ese entonces tiene paz con estas doctrinas. Es una doctrina finalmente que necesita de nuestra parte la humildad de aceptar lo que la Biblia dice y no imponer lo que nos enseñaron o lo que nosotros razonamos. Nadie dice que no es fácil, pero es lo que la Biblia dice. Es lo que Juan dice en esta carta, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es tan claro, ¿no? ¿Por qué amamos a Dios? Porque nos amó primero. Es algo inaceptable, claro, para la mayoría de los evangélicos modernos, aceptar que esto es así. Y en la práctica se observa que no lo creen. ¿Por qué? Porque tienen que hacer malabares humanos, artilugios, para convencer a la gente que acepten a Dios. Cuando realmente nosotros sabemos que si alguien va a aceptar a Cristo, nuestra tarea simplemente ¿qué es? Compartir el mensaje poderoso que tiene poder en sí mismo para obrar un milagro en la vida de los pecadores. Nosotros no podemos producir absolutamente nuestra propia salvación, pero tampoco podemos producir la salvación de otros. Es Dios. Claro, pensar de esta forma a nosotros nos da un descanso en el alma, pero para otros es una crisis. Y entendemos. Hubo un sínodo histórico en el siglo XVII en Holanda, donde se debatió este tema. El sínodo de Dort, un sínodo interesante. Si pudiese, aunque no entendería nada, ¿no? Pero me gustaría trasladarme en el tiempo y sentarme ahí para escuchar por 6 meses, ¿se imaginan? 6 meses de un lado y de otro debatiendo estos asuntos. Eruditos, teólogos y pastores debatiendo estas doctrinas. Finalmente, terminado el sínodo, 6 meses, básicamente la discusión fue si la salvación está en manos del hombre o está en manos de Dios. Esa fue básicamente lo que se debía definir. Lo que resultó en ese sínodo fue que prevaleció la postura reformada. La evidencia bíblica fue que es Dios que salva al pecador y que el pecador no participa absolutamente en esa salvación. Y aún en su participación de poner su fe en Cristo es producto o resultado de la obra de Dios previa en el pecador. Porque nadie, dice Pablo, busca a Dios. Nadie tiene el menor interés en el Dios de la Biblia. Sí, en otras deidades, pero no en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, en ese sínodo precioso triunfó las doctrinas de la gracia, lo que luego se transformó en lo que nosotros conocemos, que tiene tan mala prensa, como el tulip de Calvino, o los 5 puntos de Juan Calvino, que ya estaba muerto cuando ese sínodo ocurrió.
¿Qué podríamos resumir de la definición de ese sínodo? Salmo 3.8, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Cuando yo veo un creyente, alguien que está creyendo, yo digo, eso es obra de Dios. A Dios sea la gloria. Porque nadie por sí mismo elegiría a Dios. El pecador en su naturaleza caída, si tiene que elegir entre Dios y un sándwich, teniendo hambre, créame, elige el sándwich. Así de degradados estamos los pecadores. Por lo tanto, si vamos a elegir a Dios, es porque Dios nos eligió primero a nosotros. Y eso es humillante en el sentido más precioso de la palabra. El creyente no tiene nada de qué jactarse, es un hijo de Dios porque Dios le concedió nacer espiritualmente. Versículo 1, todo aquel que cree o que está creyendo que Jesús es el Cristo, créanme, es una fe victoriosa que vence al mundo. El mundo entero no va a poder matar esa fe. Aunque el diablo se presente con todos los reinos de este mundo, esta fe va a prevalecer. ¿Dónde está el poder? No en el pecador, sino en la obra de Dios en el corazón de esa persona. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El énfasis es el valor que tiene la obra de Dios. Esta persona ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Ese es un pensamiento para otro sermón. Lo que está diciendo Juan es, si alguien ha nacido de Dios, es un milagro y se observa ese milagro por cómo se relaciona con el prójimo. Juan está diciendo que si alguien está creyendo, es decir, es un creyente genuino, con una fe perseverante, es porque Dios le concedió nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Esta fue una charla que tuvo Jesús con un erudito de su tiempo llamado Nicodemo. No fue una charla superficial, créanme. Fue una charla que impactó a este hombre, que cuando Jesús le explicó, este hombre quedó consternado. Dice Juan 3:7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. La cara de Nicodemo, ¿no? Porque lo observó Jesús y dijo, ¿por qué te asombras? No te asombres. Deberías saber esto. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es lo que han dicho los profetas, que Dios nos cambiaría por una operación divina de corazón. Espiritualmente quitaría nuestros malvados corazones de piedra insensibles y nos colocaría por fin un corazón que late afectuosamente hacia Dios. ¿Por qué te asombra, Nicodemo? ¿Por qué esa cara? El asombro de Nicodemo era básicamente porque él no tenía el control en esto. Y sería el asombro de muchos evangélicos para el día de hoy. Lo que está diciendo es que no tenemos control en esto, en un sentido sí, pero en otro sentido, cuando hablamos de salvación, al pecador lo que le debería importar son las condiciones para entrar por esa puerta de la salvación, que es arrepentimiento y fe. Misteriosamente es algo que produce Dios. No intente tratar de conciliar estas dos cosas. Muchos lo han intentado. Simplemente acéptelas
porque la Biblia habla de ambas cosas. Tan libre es esta obra soberana de Dios, tan libre como el viento. ¿Ha intentado perseguir el viento? Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el nuevo nacimiento es un evento invisible e impredecible. Nosotros, como hijos de Dios, predicamos el Evangelio, no sabemos cuándo Dios va a otorgar vida y salvación. Pero nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Así como el viento, que es invisible, impredecible, pero sus efectos sí se pueden ver. Los efectos del viento sí se pueden ver. De la misma manera, los efectos que alguien ha nacido de nuevo sí son observables. Dice el versículo 9 de capítulo 3 de Primera de Juan. Por ejemplo, un ejemplo. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Ahí está. ¿Cómo sabemos que alguien ha nacido de nuevo cuando ese nuevo nacimiento es algo invisible, impredecible como el viento? Sus efectos. ¿Quieres saber que alguien ha nacido de nuevo? Está creyendo doctrinalmente y de forma correcta en Jesús como el Hijo de Dios, pero muchas cosas más que trata esta epístola. Por ejemplo, dice en capítulo 3, versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué, Juan? Porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, cuando Dios entra en una vida, esa vida no va a poder jamás volver de la forma que antes vivía en el pecado. Es decir, zambullido de forma permanente en la práctica del pecado. No está diciendo Juan que alguien no puede pecar, sí, ya lo mencionó en capítulo 2, pero cuando un creyente peca, no practica el pecado porque inmediatamente esa simiente de Dios que es santa no le permite vivir como antes. No sé si has tenido esa experiencia. ¿Has intentado volver a la vida que antes tenías? Si lo has intentado, seguramente experimentaste que no se puede. Bueno, Juan lo explica así, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Ya lo mencionamos. Jamás va a poder ser lo que era. Y si logra ser lo que era es porque nunca nació de nuevo. Este es uno de los efectos que Juan enfatiza. Ya no hay una práctica del pecado. Pero toda la carta, como ya hemos mencionado, habla de los efectos que suceden cuando Dios entra en una vida. La doctrina correcta, el amor por los hermanos y la obediencia. Por lo tanto, vamos a quedarnos con el bosquejo. Juan dice tres cosas. Si alguien está creyendo, es porque ha nacido de nuevo. Y si alguien ha nacido de nuevo, gloria a Dios, porque es su obra soberana y poderosa. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, todos los que en esta noche estamos creyendo en tu Hijo como el Señor, Salvador, te damos todo el crédito a ti, toda la gloria a ti, Señor. Fue por tu obra en nosotros. Y esto nos lleva a pensar que si hay personas que no están en Cristo, deberíamos no solo predicarles, sino también pedirte a ti que obres en esas personas. Empezando por nuestros seres amados
Señor, quizás en esta noche hay personas que sufren de ver a hijos, cónyuges, amigos, que no pueden entender, que no creen, que viven en el pecado, que están perdidos. Señor, pedimos por esas personas en esta noche. Cada cabeza inclinada, por favor, ore al Señor en esta noche. Pídale especialmente por alguien que usted desearía que Dios haga ese milagro que hizo en usted. Pídale al Señor. Padre, ponemos todos estos nombres, estos rostros, todas estas personas que amamos delante de ti, Señor, y oramos por salvación. Y si hay personas presentes que necesitan venir a Cristo, Señor, tu palabra dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, pedimos también por salvación para sus vidas. Padre, si hay personas que están luchando en sus corazones con estas doctrinas, descansamos en la iluminación de tu Espíritu. No queremos contender, no queremos convencer, sí enseñar, pero Padre, oramos que tengamos una unidad en esto tan precioso, Señor, como congregación, que son las doctrinas de la gracia, las cuales nos llevan a darte toda la gloria a ti y alinearnos con tu palabra y decir, la salvación es del Señor. La gloria sea al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Cuando nadie existía y cuando nada existía, el Cordero fue inmolado en tus planes preciosos para nuestra salvación. A ti sea la gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.